ahora sí vamos a empezar entonces. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, chicos. Vamos a hacer transporte de CO2, ¿correcto? En la sangre. En las clases anteriores habíamos visto transporte de oxígeno, ¿ya? Pero ahora vamos a conversar de transporte del CO2. ¿Cuál es la peculiaridad en el transporte de CO2? Primero deben recordar que el CO2 es mucho más soluble, ¿correcto? Es mucho más soluble que el oxígeno. Eso quiere decir que va a transmitirse o va a pasar a la sangre mucho más rápido, porque es más soluble. Entonces, el transporte de CO2 es mucho más fácil que del oxígeno, mucho más fácil. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el truco del CO2? El truco en el CO2 está en que es muy tóxico. Ese es el problema. El CO2 es tóxico. ¿Por qué? Porque el exceso de CO2 inevitablemente lleva a un aumento de los hidrogeniones y eso es igual a una caída del pH y eso es tóxico para la célula. Así que el medio interno sufre por el exceso de CO2. Por lo tanto, la facilidad debido a la solubilidad de transporte de CO2 se explica porque el CO2 como tal es tóxico para el sistema y por lo tanto tiene que ser eliminado rápidamente. ¿Ya? Rápidamente. Ahora, si es que es tan fácil, correcto, transportarlo, porque es súper soluble, entonces, ¿quién es la limitante del transporte de CO2? Básicamente la limitante del transporte del CO2 es la ventilación. La ventilación pulmonar es la principal función encargada de regular la eliminación de CO2. O sea, apenas sube el CO2 en la sangre, inmediatamente la ventilación se dispara. Inmediatamente. Porque tenemos que sacar esta molécula que es tóxica. Tóxica. ¿Ya? Muy bien. Pero la célula no es tonta. O sea, la célula dice, bueno, es una molécula soluble, fácil de transportar y que tengo que eliminarla, pero quieras o no, desde la célula hasta el pulmón, imagínate, hay un montón de distancia, ¿no? Imagínate qué distancia hay entre la célula de tu pie, por ejemplo, de la uña de nuestro pie hasta el pulmón. Es lejísimos, pues, ¿no? Estás hablando de en unidades de tamaño de célula, estás hablando como de acá se me ocurre, pues no sé, hasta Marte, ¿no? Por hablar, ¿no? Obviamente no he hecho el cálculo. Entonces la célula se pregunta, ¿qué voy a hacer en todo este tiempo que está paseando el CO2? Tiene que haber alguna utilidad, pues, ¿no? No te olvides que la vida, la célula, el organismo, no es tonto, ¿ya? Hay inteligencia de fondo. Y esa inteligencia, pues, se ha preguntado eso y ha dicho, ¿qué hacemos con esa molécula? Entonces, ¿qué lo han vuelto en el camino? En el camino lo han vuelto un buffer. O sea, lo que han hecho o lo que ha hecho la evolución en nuestro cuerpo ha sido que el CO2 se una al agua, ¿correcto? Y de esa forma se produzca ácido carbónico, ¿ya? Y este ácido carbónico obviamente se transforma en ácido más bicarbonato, pero da la casualidad que esta reacción es reversible. ¿Correcto? Entonces, este CO2 y agua se vuelve ácido carbónico, este se disocia porque es un buffer, un ácido débil, y en condiciones diferentes ya también se junta y otra vez se vuelve CO2 y agua. Entonces, esta gran molécula que ven acá, el ácido carbónico, viene a ser un buffer que viene obviamente del CO2. Por lo tanto, todo esto que están viendo acá es el sistema buffer del CO2. Es el sistema buffer del CO2. Así que si les preguntan cuál es el sistema buffer más importante de la sangre, es el sistema bicarbonato ácido carbónico, que es esta ecuación de acá. Si les preguntan cuál es el sistema buffer más importante dentro de la célula, esas son las proteínas. Las proteínas intracelulares son el buffer más importante dentro de la célula.
pero el buffer del plasma de la sangre es el buffer bicarbonato ácido carbónico. Así que la célula, el cuerpo humano es tan inteligente que esa basura que tiene de su metabolismo, que es el CO2, porque es literalmente la basura, lo último que queda, esa basura que es tóxica, lo ha vuelto el mejor buffer de su plasma. ¿Ven? Entonces nosotros también debemos aprender a utilizar toda la basura que producimos en cosas productivas. Si hacemos eso, hacemos bien al ambiente, hacemos bien a la creación, así como nuestro cuerpo agarra el CO2 y lo usa como un tampón. O sea, siempre traten de, en lo que estudian y en lo que aprenden la fisiología, traten de entender cómo podríamos nosotros ser como un gran organismo, fisiológicamente más adaptado, ¿no? Más correcto. Muy bien. Entonces, la gran pregunta ahora solamente es, ¿y qué cosa hace que este CO2 se una al agua? Bueno, esto es una reacción espontánea, espontánea. O sea, el CO2 tarde o temprano se diluye en el agua y se forma ácido carbónico. Eso es espontáneo. Pero toma mucho tiempo. Por lo tanto, hay una enzima que es la anhidrasa carbónica, una enzima que es la anhidrasa carbónica que se encarga, ¿correcto? Perdón, que se encarga de acelerar el proceso varias veces en velocidad para ahorrarnos tiempo. Así que la sabiduría de la naturaleza radica acá, en que se ha codificado una enzima conocida como anhidrasa carbónica. ¿Y quién la tiene esta enzima? Los glóbulos rojos. Así que la sabiduría de la naturaleza radica en poner esa enzima, los glóbulos rojos tienen anhidrasa carbónica y de esa forma ayudan a formar este sistema buffer. ¿Ya está? Muy bien. Entonces espero que con esto hayan aprendido cuál es la historia del transporte del CO2 en nuestro plasma. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con el detalle. Vamos a empezar con el detalle. Pero ya tienen el macro, pues, el macro. Si tienes el macro, tienes la visión general, es mucho más fácil entender el micro, ¿no? Nos vamos al detalle. Recordar que en reposo, correcto, se transportan 4 mililitros de CO2 desde los tejidos. Recuerden, oxígeno se transportaba 5 mililitros de oxígeno en reposo. CO2 se transporta 4 mililitros. Muy bien. ¿Cómo se transporta esos 4 mililitros? Acá lo tienen. El dióxido de carbono, CO2, se transporta o bien disuelto, 7% disuelto, o bien unido a la hemoglobina, eso se llama, vamos a poner acá, disuelto, 23% como carbaminohemoglobina, y 70% como bicarbonato, ¿correcto? Entonces, esto vamos a poner como acción de la anhidrasa carbónica, que lo volvió ácido carbónico y luego bicarbonato. ¿Está bien? Entonces, todo el CO2 que se produce en la célula solo puede viajar de esas tres formas, no tiene otra. Disuelto como carbamino y como bicarbonato, en estas proporciones. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a hablar del disuelto. ¿Ya? Voy a subrayar con color azul el CO2 disuelto, que sería esta fracción de acá. ¿Qué nos dice? Si el PCO2 es de 45 milímetros de mercurio, acá tú tienes PCO2 de 45 milímetros de mercurio, ¿correcto? El volumen que se disuelve, más o menos, el CO2 en la sangre en volúmenes porcentuales, más o menos da como para 2.7 mililitros por decilitro. ¿Ya? Entonces, si lo sacáramos, el valor de CO2 que habría es 2.7 mililitros por decilitro. Vamos apuntando acá, 2.7. ¿Ya? Ahora, con 40 milímetros de mercurio, que es la presión de CO2 en el extremo arterial, porque ojo, 45 es la presión en el extremo venoso, 40 es en el extremo arterial. Entonces tenemos 2.4. Acá, 40 viene por acá, ¿no? Acá era un poquito más a la derecha, 45.
45 es ahí. 40 es acá. Entonces tienes 2.4. Entonces en el extremo arterial tenías 2.4 y en el venoso 2.7. Eso quiere decir que la célula le aportó ¿cuánto? 0.3. Es lo que le aportó. Entonces si restamos esto, tenemos 0.3. Así que se transportan 0.3 mililitros por decilitro. Eso también se llama transporte en volúmenes porcentuales y eso representa el 7% del CO2. ¿Correcto? Entonces este 7% del CO2 se transforma o se transporta disuelto. ¿Ya? Muy bien. Entonces como puedes ver acá, el CO2 en la sangre en volúmenes porcentuales más o menos radica por acá. El volumen total porcentual que tenemos manejando de CO2 se mueve en este pequeño rango. O sea, es bien estrecho. ¿Ya? Y de este pequeño rango bien estrecho hemos quedado que 7% va a ir disuelto. Muy bien, ya está. Seguimos. La anhidrasa carbónica, que vendría a ser esta de acá, voy a hacer con color amarillo, la anhidrasa carbónica forma bicarbonato. Entonces, mire, este CO2 viene, se disuelve en la sangre, sería el color azul, ahí está, disuelto, 7%. El otro entraba a la célula, ahí lo tienes, está, bueno, van a tener que imaginarse, pues, ¿no? Porque no se ve bien el resultado. CO2 se une al agua, ahí lo tienen, y esto da ácido carbónico. Entonces, con color amarillo, la anhidrasa carbónica que tenemos en el eritrocito aumentaba 5000 veces la velocidad de reacción de ¿qué? De ácido carbónico. Así que esta enzima que están viendo acá, la anhidrasa carbónica, aumenta 5000 veces la velocidad espontánea de formación de ácido carbónico. De esa forma, este ácido carbónico es la otra forma de transportar el CO2. No se olviden que espontáneamente se divide en bicarbonato y en hidrógeno, y este bicarbonato es llevado al plasma por un cotransportador con cloro. Sale bicarbonato, entra cloro. Así que no se olviden, los glóbulos rojos del extremo venoso tienen bastante bicarbonato que lo botan a cambio de cloro. Así que terminan llenándose de cloro. Por eso acá está, el ácido carbónico se disocia ¿en qué? En hidrógeno más ácido carbónico y se intercambia con cloro el ácido carbónico, ¿correcto? O el bicarbonato, perdón. Entonces el bicarbonato se intercambia con cloro, eso se llama desplazamiento del cloruro. ¿Qué significa? Que el cloro ha pasado del plasma a los glóbulos rojos venosos, al extremo venoso. ¿Por qué? Porque intercambiado con bicarbonato. Ha salido el bicarbonato. Muy bien. Lo último que nos falta explicar acá es, ¿y qué pasa con el ácido? ¿Qué pasa con el ácido? Bueno, como les dije, ¿cuál era el principal buffer de dentro de las células? Sus proteínas. Las proteínas intracelulares son el principal buffer intracelular. ¿Y cuál es la proteína predominante si esto fuera un glóbulo rojo? Doctor, si esto es un glóbulo rojo, la hemoglobina sería la proteína predominante. Por lo tanto, siguiendo esa lógica, el ácido se tampona con la hemoglobina dentro del glóbulo rojo. Y tenemos la hemoglobina con hidrógeno. Una hemoglobina, ¿correcto? Reducida. ¿Ya está? Con protones, con ácidos. ¿Ya? Entonces, esta es la hemoglobina, el que tampona los ácidos y se pone en su forma más ácida. ¿Por qué? Porque lo está buffereando, está haciendo un buffer con los hidrógenos. ¿Ya? Muy bien, entonces acá está, el hidrógeno se une a la hemoglobina. Y de esa forma viaja el 70% del CO2, como vieron acá. 70% del CO2. Muy bien. Y finalmente, cambiamos a color verde. La hemoglobina también se puede unir directamente al CO2 sin volverse ácido carbónico. Directo se puede unir, como pueden ver acá. El CO2 se une directo a la hemoglobina y forma la carbaminohemoglobina. También se puede unir directamente la hemoglobina al CO2 formando carbaminohemoglobina. ¿Ya? Noten que también este CO2, así como se ha unido a la hemoglobina de acá, este CO2 podría unirse por acá, aparte de la fracción disuelta, podría unirse a otras proteínas que hay en el plasma.
porque existen, pero no es algo relevante. O sea, esta unión a las proteínas plasmáticas no es algo relevante en el CO2. Entonces, de esa forma, también otras proteínas del plasma podrían alojar CO2, pero no es algo relevante. ¿Por qué, Doc? Porque esta unión que están viendo acá es muy lenta, es muy lenta. Entonces, lo que debería transportarse un 30% a través de estas proteínas, como es muy lento el proceso, solo se transporta un 20%. Así que este es el 23% que les pone el libro, es un promedio entre 20 y 30% que debería ser lo que se transporta. Así que haciendo el balance final, total suma 100%, esa es la forma como se transporta el CO2. ¿Ya? Disuelto, unido a proteínas y como ácido carbónico. Y como se dan cuenta, a través de estos tres mecanismos, el intervalo fisiológico normal de CO2 oscila entre 40 y 45 milímetros de mercurio. ¿Para qué? Para un volumen más o menos porcentual de 45 a 55 volúmenes porcentuales. ¿Qué quiero decir con este gráfico? Que el volumen o la cantidad de CO2 que nuestro organismo maneja es muy estrecha. Es muy estrecha. O sea, los volúmenes que mueve son muy estrechos, muy cortos. En cambio, en la hemoglobina teníamos unos valores o unas cantidades mucho más amplias. Miren, ¿ah? Tan solo hay un intervalo de 5 milímetros de mercurio de presión de CO2 y tan solo hay un cambio de 10 mililitros porcentuales de volumen. Miren lo estrecho que es súper estrecho. En cambio, si recordamos clases pasadas, vamos a recordar una clase pasada por acá, miren la hemoglobina, presiones fisiológicas, ¿no es cierto?, de los tejidos, por acá que dijimos hasta en 15, hasta las presiones pulmonares acá, tienes un rango enorme de saturación de hemoglobina y por ende también de transporte de oxígeno. O sea, lo que quiero decir es que los rangos de transporte son mucho menores en el CO2 que los rangos de transporte de oxígeno. Ya es mucho más controlado el CO2. Muy bien, vamos con la siguiente. Curva de disociación del dióxido de carbono. Esto que están viendo acá atrás es la curva de disociación del dióxido de carbono. Ya, en general, en resumen. Pero esto que están viendo acá son los factores que afectan la curva de disociación del monóxido, del dióxido de carbono. Entonces, esto que están viendo acá, esto es una curva de disociación y esto de acá es una curva de disociación. O sea, el volumen porcentual que habíamos quedado era este estrecho, ¿se acuerdan este estrecho? De 45 a 55 de volumen porcentual. ¿Y se acuerdan este estrecho? De 40 a 45. Entonces, le tomamos una foto a este pedazo y lo hacemos ver en la siguiente diapositiva. Y lo tienen acá. De 45 a 55 el volumen porcentual. Y la presión de CO2 lo han manejado no de 40 a 45, que es el rango estrecho que tenemos, sino le han dado un gráfico de 35 a 50, para que se vea bonito, pues. Entonces, este tramo de acá, le hemos tomado una foto en ampliación y nos hemos ido para acá. ¿Está bien? Correcto. Entonces, está explicado. Acá tienes una curva de disociación, la vamos a llamar 1, y una curva de disociación que la vamos a llamar 2. Son dos ejemplos. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Entonces, la curva de disociación del dióxido de carbono se ve afectada. ¿Por qué? Por la concentración de oxígeno. Se ve afectada por la concentración de oxígeno. Eso se llama el efecto Haldane. El efecto Haldane. Entonces, recuerden, el oxígeno se une a la hemoglobina y eso genera liberación de CO2. Se conoce como efecto Haldane. ¿Correcto? Entonces, miren, el oxígeno a presión de 100 milímetros de mercurio, la curva roja, lo vamos a llamar la curva 1, hace que la curva de disociación de CO2 sea más chata. Quiere decir que a presiones más bajas de CO2, ¿correcto? Como en el caso del pulmón, las concentraciones o los volúmenes transportados sean menores.
sean menores. Entonces, de esa forma, en el pulmón, donde hay bastante oxígeno, este oxígeno, vean acá, este es el pulmón, ¿ah? Este es el pulmón. El oxígeno del pulmón entra, este oxígeno hace que la hemoglobina se oxide y se vuelva mucho más ácida, una hemoglobina mucho más ácida, oxidada, y de esa forma estos hidrogeniones de exceso que se formaron, se liberan, ¿correcto? Y estos hidrogeniones se unen al bicarbonato que estaba, perdón, que estaba en la sangre, se juntan y se forma ácido carbónico, H2CO3. Y habíamos quedado que como existe la anhidrasa carbónica, esta lo transforma en agua, que sería este OH negativo, agua, y en CO2. Y el CO2 se va a los pulmones. Entonces, el efecto final, ¿cuál ha sido? El efecto final ha sido que el exceso de oxígenos ha hecho que este bicarbonato se vuelva CO2 y agua, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el exceso de oxígenos se mete a la hemoglobina y le quita hidrógenos a la hemoglobina, pero este CO2 se ha perdido en el pulmón por la respiración. Entonces, lugares donde hay presión de oxígeno elevadas, como en el caso del pulmón, entonces el oxígeno o la cantidad de oxígeno es menor, ahí lo tienen, es menor para una misma presión de CO2, ¿correcto? ¿Cuánto es la presión de CO2 más o menos en los pulmones? Es 40 en el alveolo, pero llega como 45, en el capilar sanguíneo. Entonces, si ustedes hacen acá el trazado para 45 de presión de CO2, deberíamos tener un volumen de casi 50, pues, ¿no? Casi 50. Muy bien, ya está. Y para una presión de 40, que sería pues en el extremo ya terminal del capilar pulmonar, porque ya se ventiló, tendríamos una presión menor tipo 47 por ahí. Muy bien, entonces ya saben lo que ocurre con una presión de 100. ¿Por qué? Porque en otros lugares del cuerpo, o sea, no en el pulmón, en otros lugares del cuerpo, donde la presión de oxígeno es baja, por ejemplo, esto vamos a poner, esto es en los tejidos, Entonces, si te das cuenta, para una presión de los tejidos de CO2 de 45 milímetros de mercurio, tú jalas la flecha y tenemos mucho más CO2. Mira, vamos a ponerle por acá 52 de CO2. ¿Ves? Ahí. Y para una presión de 40, te vienes acá, tendrías tranquilamente 50 de CO2. Entonces, en los tejidos, la falta de oxígeno hace que la hemoglobina se quede o que el transporte de CO2 sea mayor. En cambio, en los pulmones, donde hay harta presión de oxígeno, la curva salta y hace que se pierda más CO2, ¿correcto? Entonces, el efecto Haldane que están viendo acá, miren, lo que hace al final, el efecto neto es duplicar la capacidad de transporte de CO2. ¿Por qué? Porque según el efecto Haldane, cuando estás en el pulmón con alta presión de oxígeno, acá, en el pulmón con alta presión de oxígeno, ese oxígeno al meterse a la hemoglobina libera ácidos y estos ácidos captan o se unen al bicarbonato y la anhidrasa carbónica se encarga de liberar CO2 y eso se ventila. Entonces, gracias a que la hemoglobina ha cedido ácidos, hemos eliminado, hemos movilizado más CO2. Así que el resumen que deben llevarse del efecto Haldane es que el oxígeno ayuda a movilizar CO2 y eso ocurre en el pulmón, Haldane. Muy bien, entonces ahí está. El oxígeno se une a la hemoglobina y se libera CO2, ese efecto Haldane, para aumentar el transporte de CO2. ¿Cómo se explica eso? La hemoglobina se hace más ácida y por lo tanto el ácido en excedente forman ácido carbónico y este se vuelve automáticamente CO2 y agua y de esa forma lo he transportado, lo he movido, a tal punto que duplico la capacidad de transporte.
Como ves acá, esta curva 1 es 2 veces, correcto, más hábil para transportar el CO2 que la curva de arriba. ¿Por qué? Porque te permite liberar más CO2. Te permite liberar más CO2. ¿Ya? Acá claramente has visto como para un mismo nivel, ¿correcto? Acá el punto A y el punto B, lo único que ha cambiado es la presión de oxígeno. Entonces, con 45 milímetros de mercurio de presión, acá tú has movilizado como 52 volúmenes. Pero acá con 45 estás movilizando menos volúmenes porque se está perdiendo, o sea, se está respirando el excedente. ¿Ya? Entonces, lo que significa esta flecha de acá, del punto A al punto B, quiere decir que sin oxígeno la curva de disociación de CO2 sería más lenta, con oxígeno la curva de disociación de CO2 es mucho más rápida, o sea, se pierde, se transporta mucho más CO2 en presencia de oxígeno. Esta flecha que están viendo acá es 2x, 2x, ¿ya? Entonces lo tienes abajo, las porciones de la curva de disociación de CO2 para cuando la presión de oxígeno es de 100, el dibujo de abajo, y cuando es 40. La flecha representa el efecto Haldane sobre el transporte del dióxido. Lo duplica, ¿ya? Muy bien. Finalmente, también ocurre otra cosa, pero es menos importante. Se separa el CO2 de la hemoglobina. O sea, cuando tú le pones oxígeno a la hemoglobina, el CO2 que estaba en la hemoglobina, ¿ya? Que es esta de acá, ¿se acuerdan? Esta carbaminohemoglobina, esta de acá, se separa. Así que el otro efecto del fenómeno de Haldane es que, vamos a dibujarlo acá, la hemoglobina que está unida a CO2, ¿correcto? En presencia de oxígeno, simplemente la hemoglobina libera su CO2, lo libera. ¿Ya? Así que el efecto Haldane hace dos cosas. Primero y más importante, acidifica la hemoglobina para que el ácido carbónico libere CO2. Y segundo, hace que la carbaminohemoglobina pierda el CO2. ¿Ya está? Muy bien. Ahora, solo para repasar, ya que estamos en esta clase, para repasar, en las clases anteriores habíamos quedado que si de los tejidos, de las células, sale CO2, este CO2 se junta con el agua para formar ácido carbónico y bicarbonato, ¿no es cierto? Y habíamos quedado que el ácido se terminaba taponando con la hemoglobina y ese ácido forma acá methemoglobina, entonces libera al oxígeno y este se va a los tejidos, a la mitocondria. Entonces, ¿cómo se llama la capacidad de que el CO2 hace que salga más oxígeno de la hemoglobina? Ese era el efecto Bohr. ¿Se acuerdan, no? El aumento de CO2 desplazaba, correcto, la curva de hemoglobina o la curva de hemoglobina a la derecha, ¿no es cierto? Y de esa forma se soltaba más el oxígeno. ¿No es cierto? Entonces, el efecto Bohr es en los tejidos donde hay bastante consumo de oxígeno, hay bastante cantidad de CO2 y eso termina a la larga produciendo bicarbonato y ácido, y este ácido se encarga de liberar el oxígeno de la hemoglobina. Ese es el efecto Bohr. Ojo, el efecto Bohr respecto al oxígeno y el CO2 es menos importante que el efecto Haldane. El efecto Haldane es muy importante, porque nos permite que todo el CO2 que está en los glóbulos rojos se libere en los pulmones, gracias al efecto Haldane. Es muy importante el efecto Haldane, ¿ya? En cambio, el efecto Bohr no es tan relevante, porque el oxígeno igual se aporta a los tejidos, pero el efecto Haldane sí es muy, muy importante, ¿ya? Como ambos efectos, Haldane y Bohr, tienen como molécula en común la hemoglobina, como en ambos está la hemoglobina como molécula en común, se tienen que estudiar juntos, pero son cosas totalmente distintas. Bohr es para mover oxígenos en los tejidos y Haldane es para mover CO2 en los pulmones. ¿Ya? No se olviden, es para mover CO2 en los pulmones. Muy bien. Y finalmente vamos a conversar del cociente de intercambio respiratorio. ¿Qué es el cociente de intercambio respiratorio? Entonces, si ustedes han notado,
el oxígeno se transportaba 5 mililitros, ¿correcto? Por ciento, pues, ¿no? Por unidad de 100 mililitros de volumen. Y el CO2 se transporta 4 mililitros, promedio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la relación no es exacta. O sea, es decir, por cada molécula de CO2 comparado con una molécula de oxígeno, la relación es 82.5. O sea, hay 82% de CO2 versus 100% de oxígeno. Es una relación que no es 1, ¿ya? Entonces, eso se llama, ¿correcto? El cociente de producción de CO2 respecto al oxígeno captado en los pulmones se denomina cociente de intercambio respiratorio, R. En cristiano, el R significa cuánto CO2 produzco por cada molécula de oxígeno que consumo. Entonces, no lo olviden, el humano en una condición de reposo y con una dieta balanceada entre carbohidratos y proteínas, por cada molécula de oxígeno que consumimos, liberamos al ambiente 82.5% molécula de carbono. O sea, la relación es menos de 1. ¿Ya? Otra vez, por cada molécula de oxígeno que nosotros tomamos a nuestro sistema, eliminamos no una molécula de CO2, sino 82.5% de molécula de CO2. O sea, no es exactamente 1. ¿Ya? ¿Y a qué se debe esto, Doc? ¿Por qué no por cada molécula de oxígeno elimina una de CO2? ¿Por qué no hay eso? Porque miren, lo que nosotros consumimos son glucosas, o sea, carbohidratos, ácidos grasos de las grasas y aminoácidos, ¿verdad? Para fines prácticos, los aminoácidos no me interesan porque eso va para las proteínas y es minoritario en la dieta. Pero si nosotros empezamos a consumir glucosa, como ven acá, en todo el proceso para formar los 36 ATPs, esta glucosa entra en el ciclo de Krebs y su eficiencia es por cada molécula de oxígeno sale una molécula de CO2. Esa es su eficiencia de la glucosa y obviamente sale una molécula de agua. ¿Correcto? Entonces, si la dieta fuera totalmente carbohidratos, como están viendo acá, dietas ricas en carbohidratos, el R es perfecto, sale 1, totalmente equilibrado. ¿Ya? Por cada molécula de oxígeno, botamos una molécula de CO2, tal cual. ¿Ya? Es lo lógico, pues, ¿no? Por cada molécula de oxígeno, botamos una molécula de CO2. ¿Ya? Y obviamente, y agua, ¿no? CO2 y agua. En cambio, si la dieta fuera rica en grasas, miren cómo es una grasa, entonces a diferencia del carbohidrato, miren el carbohidrato tiene hidroxilo, 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 hidroxilo. Por lo tanto, el carbohidrato tiene bastantes moléculas de oxígeno. En cambio, la grasa, miren, tiene puro hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. O sea, no tiene oxígenos. ¿Ven? Entonces, la grasa consume muchos oxígenos que no terminan formándose CO2. Entonces, dietas ricas en grasa terminan teniendo coeficientes de intercambio R muy bajos, 0.7, o sea, menor de lo normal. Quiere decir que yo consumo más oxígeno y termino botando menos dióxido de carbono. Así que las dietas ricas en grasa consumen mucho oxígeno respecto al dióxido de carbono que botan. Y las dietas más ricas en carbohidratos producen una molécula de oxígeno por cada molécula de CO2. Una persona con dieta balanceada produce 82.5% de CO2 respecto al oxígeno. Eso se llama coeficiente de intercambio respiratorio. ¿Y para qué es importante, Doc? Es importante para calcular los niveles de CO2 en la sangre. Las máquinas que tenemos no pueden calcular directamente el CO2 en la sangre, lo hacen indirectamente sacando este porcentaje. ¿Ya? En cambio, el oxígeno en la sangre sí se puede medir. Sí se puede medir. ¿Ya? Ahora tú dirás, ¿y por qué no puede medir el dióxido de carbono en la sangre? Porque está disuelto como bicarbonato. Como está disuelto no lo puedo ver. En cambio, el oxígeno sí se puede ver por una espectrofotometría, pues, y se ve el oxígeno en las máquinas.
¿ya? Muy bien, entonces con eso hemos concluido nuestra clase, ¿correcto?, de transporte de CO2.